Bueno, estoy encantada de ser parte de este evento. Pude atender partes de ayer y wow, qué maravilla. Felicitaciones a ustedes y al equipo. Yo quisiera empezar contestando una pregunta que a mí me han hecho muchas empresas y muchas personas que trabajan en responsabilidad social o que el cargo que tienen incluye responsabilidad social empresarial. Y esa pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad social y el propósito? Porque aquí hay muchísima confusión. Yo voy a proponer un modelo que a mí me ha funcionado bien con mis clientes para diferenciar y entender cuál es la relación entre estas dos cosas. Ahora, antes de hacer eso, quisiera hablar un poquito del propósito para clarificar algo. Estamos aquí hablando del propósito en la institución, el propósito corporativo. Yo también, como ustedes saben, hablo del sentido del propósito que tienen las personas en su trabajo. Esas son dos cosas relacionadas, pero distintas. Es posible, y esta es una tesis de mi libro, de Do Good at Work, desafortunadamente todavía no existe en español, pero espero que pronto. Eh, una de las tesis de mi libro es que si tu empresa puede tener un sentido propósito o un propósito corporativo o no. De cualquier manera, tú como individuo puedes lograr tener un sentido propósito en tu trabajo, cualquier sea. O sea, que estas son dos cosas independientes, el sentido de propósito en el trabajo y el propósito corporativo. Estamos hablando hoy del propósito corporativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas y cómo se relacionan? Voy a hablar de la responsabilidad social y el ESG, o en español Ambiente Social Gobernancia, juntos. Hay algunos de ustedes que dirán, pero esas dos cosas son distintas, no las puedes unir. Pero les voy a decir que desde mi punto de vista con mi trabajo, al nivel ejecutivo, al nivel de líderes del sector corporativo, estos dos conceptos contestan la misma pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuáles son las expectativas? O sea, ¿qué esperan nuestros empleados, nuestros inversionistas, nuestros consumidores que la empresa debería hacer en términos de de ser responsable, de sus prácticas responsables y de su impacto social? Esa es la pregunta que contesta la responsabilidad social. Ahora, la pregunta que contesta el propósito corporativo es muy distinta. Esta pregunta es, ¿por qué existe esta empresa? ¿Cuál es la razón convincente de que esta empresa debería existir? Esto tiene que ser una respuesta que nos llega a las emociones. Eso es el propósito corporativo. Entonces, y esto es como, es una extensión de la responsabilidad social. La responsabilidad social incluye muchas cosas. Por ejemplo, una empresa a lo mejor tiene una de las expectativas de los inversionistas, de los empleados, de los consumidores, es que haga sostenibilidad ambiental. Eso, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa en particular, Eventbrite, la empresa de la plataforma tecnológica donde se organizan eventos, ¿no? Ellos tienen un programa, o sea, tienen iniciativas de sostenibilidad ambiental, pero uno no podría decir, bueno, Eventbrite existe para la sostenibilidad ambiental. Eso no es el propósito, no contesta esa pregunta. Entonces, la responsabilidad social es como más amplia, que el propósito está más enfocado. Entonces, ¿cuál es el propósito de Eventbrite?
Bueno, el propósito de ellos es unir al mundo. Ahora, eso sí funciona como propósito, porque uno si trabaja en Eventbrite, uno diría, no, ay, no, qué maravilla, imagínate un mundo donde estamos todos unidos. Eso es una pregunta distinta que contesta el propósito. Pero bueno, esto está como un poco demasiado simplón e incompleto, ¿no? Faltan varias cosas porque estos dos conceptos no se pueden entender a menos que uno hable de otros conceptos. Entonces, otro es qué es lo que hace la empresa, qué hacemos, cuál es nuestro trabajo. En el caso de Eventbrite, el trabajo es que esta es la misión, ¿no? La misión. En el caso de Eventbrite, la misión es unir al mundo. Dense cuenta que es el mismo que el propósito. Y esto es para mí ideal, que el propósito corporativo no sea una expresión independiente, sino que más bien esté incluido en uno de las expresiones de la estrategia de la empresa. Puede ser una expresión separada también, pero para mí es mejor cuando estén juntos. Pero todavía esto está como un poco incompleto, ¿no? Porque ¿en qué está basado esto? ¿Cómo decidió Eventbrite de que ese es su propósito, ¿no? Está basado en lo que hacen, por supuesto, aquí, ¿no? Y que es la misión. Y como parte fundamental tiene la responsabilidad social empresarial. Pero falta otro componente que son los valores. Los valores contestan una otra pregunta que es, ¿qué es lo que es más importante para la empresa nuestra, para nosotros? Entonces, en el caso de Eventbrite, uno de los valores es la inclusión. Y si te das cuenta, esto ahora tiene mucho sentido, porque si ellos quieren unir a todo el mundo, eso es una visión muy inclusiva. Y es más, ellos en su responsabilidad social, entonces, tienen una iniciativa para ayudar a las personas que sufren del aislamiento social, el social isolation, ¿no? Entonces tienen un programa de conexión social justamente para llegarles a esas personas que están sufriendo de un aislamiento social y que a lo mejor están sufriendo también de la soledad. Y entonces, ves que ese valor de inclusión es como el corazón, está como en el centro de todo lo que está haciendo la empresa. Ahora, a veces las empresas tienen un concepto más, que es la visión. La visión, por lo general, contesta a dónde vamos, o sea, cómo va a estar el mundo, cómo vamos a estar nosotros como una empresa si logramos nuestra misión. Y si la empresa tiene una visión, entonces iría aquí, porque la parte más fundamental es la responsabilidad social, la que contesta qué es lo que se esperan nuestros stakeholders, o sea, empleados, clientes, inversionistas, etcétera. Una pregunta un poquito como más elevada es, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una pregunta un poco más elevada esa es, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y la pregunta más elevada de todas es, ¿por qué? O sea, es el why de Simon Sinek, ¿no? De Simon Sinek. Que, ¿por qué existimos? ¿Cómo está el mundo mejor porque esta empresa existe? Hay empresas que el propósito está en la visión, o sea, que estas dos cosas están juntas y no tienen que ser dos párrafos o dos oraciones distintas.
Por ejemplo, Apple, la visión de ellos, parte de su visión, es dejar el mundo en mejores condiciones. Obviamente eso sirve como un propósito, ¿no? Porque eso es una respuesta convincente a por qué existimos. Y también hay empresas que las tres cosas, o sea, el propósito, la visión y la misión, están todos, están todos juntos. Por ejemplo, LinkedIn, que muchos de ustedes están en LinkedIn ahorita, ellos, la visión de ellos, pero funciona como misión y funciona como propósito, perdón, y funciona como misión también porque contestan las tres preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué existimos? Es crear oportunidades económicas para todo el mundo. Eh, en fin, el propósito es muy distinto a la responsabilidad social, aunque aquí hay mucha confusión, yo creo. Y cómo se relaciona a la responsabilidad social incluye muchas veces otros conceptos de la empresa, la visión, la misión y los valores. Eh, no sé, no sé si hay preguntas o si alguien tiene un comentario. Eh, ¿Contesté la diferencia entre las dos cosas? ¿Está claro o está así como muy confusa la cosa? No. Felipe, nada más comento, yo creo que está bastante claro, demasiado didáctico, diría yo. Vea, hay algunas preguntas que nos mandan por las plataformas, pero todavía ahorita no llega ninguna. En cuanto tengamos una, te la hacemos saber, ¿te parece? Ok, perfecto. Eh, una cosa que yo quisiera también hablar es que el propósito no es solamente lenguaje, ¿no? Que cuando una empresa tenga un propósito, eh, eh, eso es como el 10% del trabajo. El 90% es lograr que todos esos empleados de esa empresa se sientan el propósito en sus huesos, ¿no? Que es, sí, si uno está en LinkedIn, es que entren en el trabajo, uy, estoy ayudando a crear oportunidad económica a las a personas alrededor del mundo. Para lograr eso, eh, la responsabilidad social muchas veces ayuda. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de LinkedIn, hay muchísimas, perdón, de LinkedIn no, de Eventbrite, hay muchísimas personas que trabajan en Eventbrite que ellos no van a sentir ese propósito de que esa empresa está uniendo al mundo a través de sus eventos, ¿no? Porque son ingenieros o simplemente no tienen ese contacto con los eventos. Y en ese caso, especialmente los programas de responsabilidad social que son voluntariados con la conexión social, por ejemplo, con esa iniciativa, los ayuda a entender y a beneficiarse de ese sentido de propósito que viene del propósito corporativo. Eh, no sé, ¿ha entrado alguna pregunta o tienen algún comentario? A ver, tenemos a Mayra Flores de Ciudad de México, que Ujú. nos está preguntando, nos está diciendo en primer lugar que te felicita porque la presentación está saliendo de lo usual, que ella dice aquí, esta presentación es más no formal y eso me parece maravilloso. Quisiera yo saber si es posible que Vera después la pueda exponer en otro foro. Bueno, eso ya es una cosa particular. ¿No? Ok, Le pero sí, pasamos tu voz. encantada. Es la primera vez que presento de esta manera. Bueno, lo he hecho en, con grupos de ejecutivos, porque es que la razón por la cual empecé en esta pregunta es que cada vez en una empresa grande americana,
cada vez que hablábamos con la junta, los comités de la junta directiva sobre estas cosas, tenían una confusión horrorosa. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer esto y me di cuenta que a lo mejor sería útil para el resto de las personas. Eh, eh, También, o sea, hay muchas veces que falta algo y se siente, ¿no? Y yo creo que o que hay que no está todo alineado, especialmente con los valores. Yo creo que uno de los problemas más grandes es que las empresas en esto, o sea, en este modelo, es que las empresas tienen unos valores y después no los viven. Yo cuando trabajo con las empresas y me dicen, bueno, está ocurriendo esto en el mundo, la responsabilidad social nuestra debería responder a esto que está ocurriendo o no. Y yo les digo, bueno, ¿cuáles son sus valores? Si los valores indican que debería haber una respuesta, por ejemplo, si lo que está pasando en el mundo es una amenaza a la democracia o a la justicia social y los valores de ustedes incluyen eso, tienen que responder. O sea, por eso es que esto está aquí, por eso es que los valores están aquí, porque esto es la manera de saber cuáles son las acciones que van a tomar en todo esto, no solamente en la responsabilidad social, pero cuáles son los productos que van a sacar y por qué. Y también a dónde van y por supuesto el propósito tiene que estar basado en los valores, no puede estar distinto. Pero de todos los elementos que a mí me parece que tienen, las empresas fallan de estos, más a menudo es los valores, porque muchas veces son unos valores muy bonitos, pero no los están usando como los deberían estar usando, que es el centro, es la parte más central de todo este esquema. Así es, y definitivamente muchas veces los valores terminan siendo únicamente un enunciado o alguna litografía en las paredes de la corporación que no se viven. Entonces, y los valores son una de las partes que más conecta de toda esta estructura con las personas, ¿no? Entonces, lo demás pueden ser políticas, pueden ser declaraciones, pueden ser programas, pero el valor es, digamos, como el pegamento que aglutina a las personas con la organización. Es las que, además del propósito, por supuesto, es la que les va a dar el sentido de pertenencia y implica también, lo has dicho en otras ocasiones, temas de lealtad, de compromiso, de permanencia, de retención, de atracción hacia la empresa, ¿no? Esos dos elementos, ¿no? El techo de este edificio que nos has construido, que es el propósito, y el corazón, que son los valores. ¿Qué pasa desde tu experiencia cuando esta misma construcción en paralelo tiene coincidencias entre lo que es la edificación personal de cada uno de los profesionales integrantes de la empresa con la edificación de la organización, de la empresa en la que estamos trabajando? Cuando eso está alineado es magia. Esa en realidad es la ventaja que tienen las ONG. Entonces, todos los estudios, bueno, no todos, pero la mayoría de los estudios que se han hecho en los que trabajan en organizaciones sin fines de lucro, descubren que están más contentos, tienen más energía, se sienten más positivos de su carrera, tienen una actitud más positiva en el trabajo, tienen un engagement más alto, su participación es más alta. Y eso es a pesar de que los trabajadores de ONG ganan menos, trabajan más, hay menos oportunidades de
de echar para adelante en su carrera en las ONG, pero la ventaja que tienen las ONG casi siempre es que la organización está muy alineada. O sea, si es una ONG que está ayudando con justicia social, eso se siente a través de toda la organización. Cuando las empresas comerciales logran eso, es como estar en un, en un universo distinto. Todas esas cosas que mencionaste de retención ocurren y bueno, uno puede ver ejemplos, por ejemplo, Patagonia, que ellos, bueno, Patagonia es un caso muy interesante porque ellos en realidad es una empresa que vende ropa para hacer ejercicio afuera, así el surfing, escalar montañas, esquiar, todo tipo de eso para hacer cosas afuera. Esa es se supone, uno diría que esa es la misión de ellos, es darle ropa a la gente o algo así, pero ellos no, ellos dicen, nosotros existimos para salvar al planeta, o sea, salvar el ambiente. Ese es el propósito de ellos, pero también es la misión. O sea, para ellos el mecanismo es su producto comercial, pero ellos no tienen no piensan que lo de vender ropa sea ningún impulso así muy importante de la empresa. Hay veces que, como Patagonia, pero hay un ejemplo aún más extremo, que lo que hace la empresa no tiene nada que ver con el propósito. Otro ejemplo se llaman Greystone Bakery. Es una empresa pequeña en Nueva York que vende pasteles. Y ellos, el propósito de ellos es darle trabajo a esas personas que no han podido conseguir trabajo porque a lo mejor están en problemas legales, o a lo mejor tienen problemas mentales, no importa por qué, pero a lo mejor no tienen ninguna destreza para conseguir trabajo. Entonces ellos le dan trabajo a cualquiera que necesite. Claro, hay que esperar a que se abra un trabajo, pero si uno quiere un trabajo, ellos te ponen en la lista y cuando hay un trabajo disponible, un rol disponible en su empresa, te lo dan. No chequean nada. El propósito de ello es darle empleo a todo el mundo. No tiene nada que ver con vender pasteles. Son dos cosas totalmente independientes, ¿no? Pero bueno, claro, esos son los casos raros. La mayoría de nosotros estamos trabajando en empresas que el alineamiento tiene que funcionar hasta abajo. Ahora, yo empecé diciendo que estaba hablando del propósito corporativo aquí y no del sentido del propósito que tienen los empleados en el trabajo. Pero por supuesto, si uno tiene la ventaja de estar en una empresa que tiene un propósito corporativo que funciona bien, es muy probable que la mayoría de los empleados sí se pasan día a día sintiendo ese sentido de propósito. Entonces, bueno, en fin, yo creo que ya se nos acabó el tiempo más o menos, ¿no? No te oigo, Felipe. No te preocupes. Creo que esto da para mucho y nos hace reflexionar que muchas veces ya deja tú de que si la empresa tiene claro el propósito o no, independientemente de ese ejercicio, que es una tarea también ya muy importante que tendremos ya oportunidad de poder hablar, ¿no? De cómo definir, cómo descubrir ese propósito. Es importante comunicarlo porque ese es el principal magneto que tiene la organización para poder atraer y retener, ¿no? Claro, no basta con enunciarlo, atraer y retener, hay que vivirlo y es donde entra la parte de los valores y creo que una gran ventaja que tienen muchas de las profesionales que están siguiendo esta conversación, esta plática, es que al
al estar vinculado su trabajo con esta parte que pusiste tú como los cimientos de esta edificación, que es la parte de la responsabilidad social, la parte del ESG, la parte del impacto positivo que tiene el negocio y la organización en la sociedad, conectado con el propósito, les da también un potencial y unos elementos fantásticos de trabajo, tanto para aportar ellas como profesionales dentro de la organización, como para que la organización a través de su trabajo aporte al bienestar y a la realización de ellas como profesionales y como personas. Sí, exactamente. Oye, quisiera decir una cosa más porque muchas personas y a lo mejor muchos de los participantes trabajan en una empresa en responsabilidad social o quieren tomar ese rol o lo están tomando, ¿no? Que es una maravilla. A lo mejor no es una parte formal de su trabajo, pero lo están tomando y dicen, "Ah, pero si la empresa nuestra no tiene propósito, entonces, ¿qué hacemos?" Porque a lo mejor no tienen la habilidad, el poder de crear un propósito para la empresa. Una cosa que sabemos es que la responsabilidad social puede ser, es un camino alternativo al sentido del propósito. Entonces, tú le puedes dar una contribución muy valiosa a los empleados que igual de valiosa en muchos sentidos, o sea, en términos de felicidad y de que se acuesten contentos de lo que hayan hecho, de lo que hayan logrado, a que si tuviera un propósito la empresa. Pero otra cosa que quiero decir es que ya me ha pasado 2 veces que cuando me contratan para conseguir, para definir el propósito de la empresa, cuando hacemos el primer paso, que en inglés lo llamamos discovery, que es entender qué es lo que está pasando en la empresa y cuáles son los valores, si a lo mejor son explícitos, a lo mejor no los han expresado de ninguna manera. Cuando hacemos esa investigación, lo que hemos conseguido es que la responsabilidad social ya ha encontrado el propósito y lo está viviendo. Y entonces la empresa más bien escoge el propósito basado en la responsabilidad social. Entonces no se sientan que si están en una empresa que no tiene un propósito así tan bello como el del LinkedIn o el del Greystone Bakery, no se sientan que no tienen acceso o la oportunidad de trabajar en el sentido del propósito, porque sí lo tienen y tal vez con tiempo más bien la empresa se acerque a la responsabilidad social que ustedes están haciendo. Ok. Y aparte nos los has dibujado de una manera muy clara porque lo has acompañado de una pregunta. Entonces, el primer paso para tener una respuesta es hacernos la pregunta. Entonces, ¿cuál es el porqué de mi organización? ¿Cuál es el porqué de mi trabajo diario? Exactamente. Muchísimas gracias, Bea. Como siempre, nos has ilustrado y nos has inspirado de manera fantástica. No, ha sido un placer y felicitaciones en este evento tan maravilloso. Gracias. Gracias a ti.